Good morning, kids of 8th grade. Welcome to the English class. This is week 20. Bienvenidos niños de octavo a la clase de inglés de la semana 20. Es probable que en esta clase me escuchen mi voz un poco más apagada. Acabo de salir de una operación y tal vez deban escuchar esta clase con auriculares para mejorar la calidad del audio. Les pido disculpas por ello, pero aún así vamos a trabajar juntos la clase 20 y aquí está la fecha para esta semana. Nuestro tema o our topic is habitual past. Nuestro tema de hoy es el pasado habitual. Ya más adelante vamos a ver un poco más de eso. Primero vamos a familiarizarnos con el vocabulario de la lección del día de hoy. Vemos la primera palabra, it's native. Native. Cuando hablamos de algo nativo es algo propio de un país o de una región. Algo que no es extranjero, algo propio. Native. Si te pregunto, por ejemplo, ¿cuál es tu idioma nativo? You have to say Spanish. What is your native language? My native language is Spanish. Right? We're learning English. Estamos aprendiendo inglés. El inglés no es nuestro idioma nativo o nuestro idioma materno, ¿verdad? The second word is tribe. Tribe. Cuando hablamos, por ejemplo, del Imperio Inca, de las diferentes agrupaciones que conformaban un imperio hace muchos años atrás, hace muchos siglos, ¿verdad? Hablamos de tribus, grupos de personas que vivían en comunidades que compartían las mismas costumbres y el mismo idioma casi en su totalidad, ¿verdad? No solo compartían el mismo sector donde vivían, sino también the same environment, el mismo medio ambiente, ¿verdad? Por lo general, las tribus vivían en comunidades que tenían un ambiente particular, ¿verdad? Tal vez eran zonas frías o eran zonas calurosas, cercanas a un río, donde era buena la pesca. Ese es el ambiente en el que se desarrollaban estas tribus. When we talk about clothes, cuando hablamos de ropa, nos hablamos de los diferentes tipos de prendas de vestir que usaba alguien o que usa alguien hoy. For example, today you may use shorts, you may use shirts. Those are clothes, pants, shirt, shoes. Si pensamos en el pasado, tal vez muchos de nuestros ancestros no tenían el tipo de ropa que usamos hoy día nosotros. Parte de la clase de hoy se basará en hablar sobre ciertas tribus, pero no de nuestro sector, sino de Norteamérica. Cuando hablemos de Norteamérica, hablamos de American, hablamos de personas o de algo relacionado a los Estados Unidos. ¿Verdad? Cuando decimos American, no nos referimos a cualquier cosa que sea de América o cualquier sector de América, sino únicamente a algo que es de los Estados Unidos. Habit, en este caso la H suena, en inglés la H no siempre suena. In this case, habit, por supuesto, hablamos de un hábito, ¿verdad? Si observas esta línea de tiempo, por ejemplo, si pensamos en el tiempo presente, que es hoy, ¿verdad? Sabemos que un hábito es una actividad que se repite, es una costumbre que alguien puede tener, ¿verdad? Ahora, si vamos un momento al pasado, viajamos al pasado, tal vez recuerdes algunos hábitos pasados que tú tenías, tal vez como niño o como tal vez en el pasado había cosas que solías hacer que ya no las haces hoy. O sea, cosas que sí hacías en el pasado, pero que ya no las haces hoy. Prácticamente en eso se va a basar la clase de hoy, en
en el habitual past, en el pasado habitual. Acciones que hacíamos en el pasado que hoy tal vez no hacemos. Por eso hablamos de past habits, hábitos pasados. Por ejemplo, algo que la gente comúnmente hacía para sobrevivir en el pasado, it's to hunt. Cazar, hunt. Hunt, me refiero a la caza con Z, a la caza de animales, ¿verdad? Era algo que era esencial para sobrevivir. La gente antes solía cazar para poder comer. Hoy no es necesario, ¿verdad? Hoy vamos al supermercado y podemos adquirir toda la comida que necesitamos. Pero en el pasado no solía ser así. En el pasado solíamos cazar para poder comer o para poder cocinar, to cook. Cocinar, to cook. So to be able to cook, we needed to hunt. We used to hunt in the past. En el pasado muchos solíamos cazar, o las personas solían cazar para poder comer. A eso nos referimos con hunting, ya nos referimos a la actividad de la caza, hunting, la caza de animales para poder subsistir. Algo muy común en tribus o en grupos indígenas, ¿verdad? De América y de cualquier lugar, ¿verdad? Muchos de ellos en el pasado se dedicaban a la caza, de hunting, animal hunting, to get food, right? Y un detalle particular de hoy es que, aunque no lo creas, muchos de los peinados que hoy día lucen algunas personas tuvieron su esencia en tribus o en costumbres pasadas. Si tal vez has oído hablar del estilo de peinarse o el estilo de pelo llamado punk, en el que la gente se corta el cabello, solamente la parte de arriba y se corta los lados y se hace unas puntas, los mechones del cabello, eso que muchos llaman punk. Aunque no lo creas, no tiene nada que ver con una costumbre de las personas que escuchan rock o algo parecido, sino vamos a ver qué relación tiene con algunas tribus americanas del pasado. Vamos a ver la primera actividad, dice read the text, then study the chart below. Vamos a leer juntos el texto. Por supuesto, si aparece por ahí alguna palabra nueva, vamos a analizarla. Igual recuerden que nuestro objetivo es analizar el contexto, o sea, todo lo que involucra el tema. El tema es Life as a Native American, la vida como un nativo americano. It begins. Native American tribes had a very particular everyday lives. Typically, the men used to hunt and fish. Si puedes, encierra las palabras que ya vimos en el vocabulario. Typically, the men used to hunt and fish. Por supuesto, nos dice que los hombres solían cazar y pescar, ¿verdad? En el pasado, ¿no? En unas tribus americanas. They would use the skin and the bones of the animals they caught for clothes and even tools. Solían usar los huesos y la piel de los animales, ¿verdad? Para ropa y para herramientas. However, they didn't use to cook. Sin embargo, dice que ellos no solían cocinar. Hablando de los hombres en particular, ¿verdad? ¿Quiénes cocinaban? Ellas cocinaban. Women in the tribes used to work in the fields planting and gathering crops, cooking and taking care of the children. Las mujeres en aquel entonces dice que trabajaban en el campo y cocinaban y cuidaban a la familia. ¿Sí? Algo que los hombres no hacían, ellos salían a cazar. Native Americans used to take care of the environment. Otra palabra que vimos en el vocabulario. Ellos cuidaban mucho su medio ambiente. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta de qué involucraba el medio ambiente de muchos nativos americanos, ¿verdad?
un río donde podían cazar, árboles que les daban madera, también alimento y por supuesto animales que les daban comida. Families also used to spend a lot of time together eating and sharing about the day. Aunque no lo creas, en aquellos tiempos las familias eran unidas y según esta información pasaban mucho tiempo juntas conversando y hablando sus experiencias sobre el día. Si te das cuenta, hay una palabra que se repite mucho aquí, que es used to. Used to. Used to. Tenemos algunas veces que se repite. ¿Qué es eso de used to? ¿Te acuerdas acá la línea de tiempo que hablábamos de las cosas que solíamos hacer en el pasado? Cuando hablo de que I used to, hablo de algo que yo solía hacer, o sea, un hábito pasado que ya no lo hago. ¿Sí? I used to, yo solía, o sea, yo tenía la costumbre, ¿verdad? Por ejemplo, si retrocedemos un ratito en el tiempo, si vamos al año 2000, yo quiero compartirte que en ese tiempo yo usaba barba. I used to have a beard. I used to, yo solía, I used to have, solía usar, ¿qué cosa? A beard. Solía usar barba. Pero si tú me conocieras ahora, te darías cuenta que en el pasado, sí, yo solía usar una barba. Pero ahora, 2021, 21 años después, ya no. Podría usarlo, pero ya no lo hago. Ni siquiera tengo bigote. Entonces, esto es pasado y esto es presente. Yo en el pasado solía, I used to have a beard, pero ahora ya no. Y te das cuenta de lo que significa used to o el habitual past que vimos aquí. Habitual past, el pasado habitual. Una acción que yo solía hacerla en el pasado, pero que ya no la hago ahora. For example, in the year 2000, I used to have a beard, but now, in 2021, I don't. Pero hoy ya no. Hoy día ya no lo hago. ¿Sí? Entonces, ese es el pasado habitual. Algo que yo solía hacer. Pero ya no lo hago. ¿Verdad? Piensa en algo que como niño pequeño tú solías hacer. Por ejemplo, tal vez como bebé, tal vez únicamente te alimentabas de leche. Vamos a suponer que es un tetero. Tal vez solamente tomabas leche como bebé. Obviamente ya no te alimentas solo de leche. Y ahora eres un adolescente o un preadolescente que ya come cosas más sólidas. Entonces, ¿qué puedes decirme tú aquí? Que as a baby, como bebé, I used to, yo solía, I used to have milk. Yo solía, esto es pasado habitual. Yo solía comer o tomar leche, nada más. Obviamente hoy, si tomas leche, no es lo único que tomas. Pero cuando eras bebé, era lo único que tomabas. ¿Verdad? Igual yo. I used to have milk for food.
But now I don't. Pero hoy día no, ¿verdad? Hoy día hay cosas que uno toma más, come más que ya es adulto, ¿verdad? Ahora que si quiero usar una oración negativa, piensa en algo que no solías hacer de niño, pero que ahora sí puedes hacer. Por ejemplo, tal vez de niño, como bebé, no podías correr. Los bebés no pueden correr. Entonces, por supuesto, podemos decir as a baby, como bebé, I didn't used to run. Vamos a usar la forma negativa didn't para el pasado habitual used to. ¿Qué significa este didn't used to? Yo no solía hacer. As a baby, I didn't used to. Como bebé, yo no solía correr. No podía. Si éramos bebés de brazos. Pero ya después sí, ¿verdad? Y de hecho ahora seguimos corriendo. Pero como bebés no podíamos correr. Tampoco podíamos valernos por nosotros mismos. ¿Sí? Si te das cuenta que ahora eliminé la D de el use. ¿Por qué? Porque aquí ya está la forma negativa en el didn't. ¿Sí? Por ejemplo, si pensamos en el año 2000, para ese entonces yo no tenía hijos. Para este año yo tengo 2 hijas. Entonces yo voy a decir que by 2000, para el año 2000, I didn't yo no solía, I didn't use to be a father. But now I am. Para ese tiempo yo no solía ser papá, no era papá todavía. No solía tener hijos. Ahora sí. Entonces, ¿te das cuenta cómo formo la manera negativa? Aquí está también en la estructura. Didn't used to. Y si ya uso didn't, si te das cuenta aquí, el used to ya va sin D. Por ejemplo, si pensamos en los americanos, en las tribus indígenas, los hombres they didn't used to cook, ellos no solían cocinar, las mujeres cocinaban. Men used to go hunting, los hombres solían ir de caza. Entonces eran las mujeres las que solían cuidar a los niños, trabajar en el campo y cocinar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos el pasado habitual, es decir, acciones que sucedían en el pasado como un hábito, pero que ya no se repiten más. ¿Sí? Eso es lo que vamos a trabajar aquí. Aquí vamos a poner las oraciones en orden. Recuerda que la oración que va con, la palabra que va con mayúscula irá primero, por supuesto. Aquí entonces ponemos the women. Necesitamos siempre un sujeto. The women, las mujeres. ¿Qué solían hacer ellas? Trabajar en el campo. The women used to work. Used to work. Las mujeres solían trabajar ¿dónde? In the fields. En los campos. Los hombres no. Los hombres salían de caza. Women used to work in the fields. Vamos a corregir aquí fields. Ellos solían trabajar en el campo. Ellas solían trabajar en el campo.
Lo mismo haremos en todas las oraciones. Necesitamos un sujeto aquí y empezamos siempre con la palabra que está con mayúscula. En este caso, the men. ¿Qué solían hacer los hombres? Por favor, sigue el mismo orden que seguí yo al hacer la oración A. Después del sujeto, yo necesito la forma used to. Y después de la forma used to, yo necesito un verbo. En este caso, the men used to hunt. El verbo hunt vimos que es el verbo cazar. Y también fish, que es el verbo pescar. So, the men used to hunt and fish. The men used to hunt and fish. Y es lo que vamos a hacer aquí. Buscamos la palabra que empiece con mayúscula y se iría primero. Example, Native Americans. Los nativos americanos. ¿Qué solían hacer ellos? A ellos les gustaba cuidar su medio ambiente, ¿verdad? Entonces, they used to, lo que a muchos no les gusta hoy día. Una persona que vive botando basura, por ejemplo, no le gusta cuidar su medio ambiente. Pero a los nativos americanos sí les gustaba cuidar el suyo. So, Native Americans used to, solían, take care, solían cuidar de su medio ambiente. The environment es lo que diría acá. Lo mismo vamos a hacer en el resto de oraciones. ¿Sí? En esta actividad de grammar vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a ordenar las palabras. Recuerda la estructura, ¿no? Necesitamos un subject. Luego va la forma used to. Necesitamos un sujeto. Luego va la forma used to. Y luego necesitamos un verbo, ¿verdad? Si quiero hacer una pregunta con used to, empiezo con el did, ¿sí? Luego necesito un subject, luego necesito el used to, pero ya sin de, porque ya aquí está el pasado. Si empiezo una pregunta con did, ya no usaría el de al lado del use. ¿Ya? Y luego del used to, por supuesto, un verbo. Eso está mejor explicado aquí, en este recuadro que ya vimos sobre el used to para preguntas. ¿Sí? Aquí también hay que ordenar, ¿verdad? Por ejemplo, sencillo es aquí, ¿verdad? Did they, ¿solían pescar ellos? Did they used to fish? And this is it. And we finish. Ok. Acá vamos a hablar sobre el corte de cabello que te decía antes, ¿no? Vamos a leer y poner aquí true or false. Después de estas oraciones, vamos a poner true para cierto y false y F para falso o negativo. Vamos, traditionally, indigenous men wore their hair long and in a braid. In many Indian tribes, hair had a strong spiritual value. Aquí nos dice que el cabello era importante para las tribus americanas, ¿verdad? En algunos casos tenía un valor espiritual. Men cut their hair when they were sad. Los hombres cortaban su cabello cuando estaban tristes. No lo cortaban por moda. Por ejemplo, cuando un familiar moría, ellos se deprimían y se cortaban el cabello. When men misbehaved, their heads were shaved. Cuando los hombres se comportaban mal, lo que hacían sus padres era raparles el cabello. The hairs were shaved, a style that was very common among the Mohawk Indians. Con el tiempo hubo una tribu que se llamaba los Mohicanos.
una tribu de Norteamérica que empezó a usar ese tipo de corte de cabello, que se rapaban y se dejaban el cabello así como unas puntas hacia arriba, que después con el tiempo se conoció como punk. Ya, eso no nació del rock, eso nació de la tribu de los moicanos, que eran personas, una tribu indígena americana, que cuando se comportaban mal los padres les rapaban el pelo así como castigo. Ahora vamos a leer estas oraciones y a poner true or false. Veamos A. Indigenous men used to wear short hair. Dice que los hombres indígenas solían usar cabello corto. True or false. Si lees aquí, dice que ellos usaban cabello largo. De hecho, usaban hasta trenzas, ¿verdad? Por eso dice braids. Entonces, esta información es false. Letter B. Some Indians used to have strong spiritual values. Los indígenas americanos tenían altos valores espirituales. What do you think? True or false? According to the text, it's true. De acuerdo al texto es cierto, ¿verdad? Acuérdate que si ellos se portaban mal, ellos sabían que les iban a cortar el cabello. Y si alguien moría, expresaban su tristeza cortándose el cabello también. Letter D. Men used to cut their hair when they were very sad. Los hombres solían cortar su cabello cuando estaban tristes. ¿Te acuerdas? Por ejemplo, cuando moría alguien, ellos cortaban su cabello por depresión. So it's true. Right? Mohan people used to cut their hair off their men when they misbehaved. La tribu de los mohicanos solía raparles el cabello cuando se portaban mal. ¿Te acuerdas lo que leímos? ¿Es true or false? It's true. Right? También dice que dice la última, letter E, que los mohicanos solían cortarse su cabello cuando nacía un niño. ¿Leíste eso en alguna parte de la historia? Si no lo hiciste es porque la información es falsa. Cuando nacía alguien no hacían nada con su cabello. En esta última actividad vamos a trabajar el used to. Es objetiva, solamente debes escoger, encerrar y poner la letra aquí. Por ejemplo, she says, number 1, I used to be skinny when I was young. Cuando yo era joven solía ser flaco, dice aquí. Eso quiere decir que ya no es flaco, ahora es gordo. O sea, fue un hábito pasado. Luego dice, New Jersey es una ciudad, así como Nueva York. Entonces, we used to live, mira que se repite, used to y un verbo. Si no va así, es incorrecto. Used to live in New Jersey, letter C. Used to live in New Jersey. ¿Sí? Entonces recuerda, debe de ser used to más un verbo. Si no va así, está incorrecto. Si es negativo, debe ser didn't use to más el verbo. ¿Sí? Entonces ten presente eso al hacer esta ficha, estas actividades. Okay, if you have any question, please, you can ask me in my personal WhatsApp. So thank you for watching the video, kids of 8th grade. Esta semana hemos hablado sobre el pasado habitual y hemos trabajado juntos prácticamente nuestra ficha de actividades para esta semana. Thank you very much. Bye. Nos vemos la próxima semana.